tema inherente a su gestión. Adelante. Gracias, presidente. Sin lugar a dudas, el proyecto de ley orgánica reformatorio al Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos amerita un tratamiento previo a la finalización de nuestro periodo como legisladores. Sería una deuda pendiente, en realidad, con las niñas, niños, adolescentes, con las mujeres, con los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, que han visto de manera bastante dramática y crítica también incrementado este tipo de delitos que están tipificados en normativa ya comparada en otros países, que al mismo tiempo en convenios como el convenio de Budapest han sido reglados y regulados desde hace varios años y que lastimosamente, como en el convenio que acabo de mencionar, presidente y colegas asambleístas, del Ecuador es uno de los poquísimos países de Latinoamérica, de los 2 o 3 países de Latinoamérica que no ha adherido al convenio de Budapest. En ese sentido, presidente, considero fundamental que nosotros podamos tener en cuenta que este proyecto de ley conlleva al mismo tiempo un análisis pormenorizado de varios tipos penales que se han ido generando a partir del uso de las redes sociales y del Internet en general. Nuestra vida ha sufrido una transformación, y ni se diga este año con pandemia. La computadora, el mundo digital han pasado a ser de un tema de algo meramente virtual o irreal a un tema completamente real. En ese sentido, presidente, colegas asambleístas, debo señalar entonces que lo virtual es real y es una dimensión parte de nuestra cotidianidad que puede traer consecuencias irreparables en las víctimas de todo tipo de violencia en el entorno digital. Ya está más que discutido y debatido en las sociedades el aporte del Internet, el aporte de las acciones virtuales que se desarrollan a nivel mundial. Pero también entonces debemos generar un marco para prevenir y combatir delitos que día a día se están volviendo mucho más complejos y mucho más críticos en nuestra sociedad. Entre los daños ocasionados en las víctimas de violencia digital está el daño emocional, el reputacional, el daño físico, el daño sexual, la invasión de la privacidad, la censura, el suicidio, la muerte. Actuar a tiempo ayuda a detectar y a prevenir oportunamente la violencia sexual digital, por ejemplo, presidente, colegas asambleístas. Por eso, desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hemos trabajado de la mano de quienes lamentablemente incluso han sido víctimas de algún tipo de estos delitos y que estuvieron a punto de quedar en la impunidad justamente por los vacíos legales establecidos en nuestro marco regulatorio. Sin embargo, estas víctimas también se han convertido en activistas de este proyecto de ley que hoy aspiramos contar con su aprobación. Este proyecto de ley nace de, al mismo tiempo, 2 proyectos de ley que fueron en su momento presentados por los asambleístas Franklin Samaniego y también por la asambleísta Mae Montaño. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado decidió unificarlos y nace el proyecto de ley para combatir y prevenir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Hemos incorporado, a partir del primer debate en el Pleno, cerca de 83 observaciones adicionales que al mismo tiempo han sido ratificadas o controvertidas en el debate en más de 15 sesiones con
29 expertos institucionales, académicos, nacionales e internacionales, víctimas, activistas de este ciberacoso, del ciberhostigamiento y de muchos otros delitos que a continuación me permitiré detallarlos sucintamente. Y hemos podido trabajar a profundidad, como lo mencionara ya la experta internacional, avanzando en el Ecuador y dando un paso agigantado en realidad en el tratamiento de esta normativa, que aspiramos que pueda contribuir para que se genere una verdadera política pública desde el gobierno nacional y desde los gobiernos locales que pueda prevenir estos acontecimientos que cada vez se vuelven más lacerantes, sobre todo para mujeres, niñas, niños, adolescentes, para la ciudadanía en general. Entre los documentos que han servido de base, presidente, colegas asambleístas, y que han fortalecido el análisis y discusión sobre la problemática de la violencia sexual digital, se pueden mencionar algunos instrumentos doctrinarios y normativos nacionales e internacionales, desde los que tradicionalmente defienden los derechos de todos los seres humanos, así como los enfocados en las mujeres, en niñas, niños, adolescentes, y hasta los más vanguardistas y adaptados a la realidad en el entorno digital que vivimos hoy en día, entre los que podemos destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Somos parte de la Convención Americana y, por lo tanto, requerimos establecer también un marco jurídico que proteja los derechos de hombres y mujeres en nuestro país y que no atenten contra la integridad física, psicológica o sexual de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. A través de este instrumento, el Ecuador se comprometió para trabajar por la eliminación de la violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Por su lado, los Estados partes reconocieron que la violencia contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y a su vez limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos. Hoy estamos viviendo un ejemplo claro y palpable, señor presidente, colegas asambleístas, de lo que puede ser la violencia digital, la violencia política digital, como a una funcionaria electa con votación popular por su condición de mujer se le acanalla y simplemente se le injuria, se le humilla, no por ser la alcaldesa de una ciudad, sino por ser mujer y estar ocupando ese cargo. Una cosa son las responsabilidades políticas de los procesos de contratación precontractuales y otra cosa es su condición de mujer. Y eso es lo que hay que diferenciar. Y en ese sentido, presidente, colegas asambleístas, debemos tener en cuenta que ninguna mujer, ninguna niña, ningún niño, ninguna persona con discapacidades puede ser humillada o arrastrada en las condiciones que una sociedad todavía machista, llena de machismo, llena de seres misógenos, pretenden destruir esta convivencia pacífica que requerimos los ecuatorianos, las ecuatorianas y la sociedad en su conjunto. Así también la aplicación de las recomendaciones efectuadas mediante la Observación General número 25 sobre los derechos del niño en relación al entorno digital también han sido tomados en cuenta. Las adecuaciones para impulsar la adhesión del Ecuador al Convenio de Budapest, desde ya un llamado a que el nuevo gobierno tome con mucha seriedad y de manera prioritaria la posibilidad de ratificar la adhesión del Ecuador al Convenio de Budapest. Este, sin lugar a dudas, se convierte en un elemento sustancial para la lucha y el combate a los delitos cometidos a través del Internet y otras redes informáticas, ya que se ocupa especialmente de las infracciones de los derechos de autor, del fraude informático, de la pornografía infantil y de las violaciones de seguridad de la red. El objetivo principal de este instrumento es establecer una política penal común orientada a la protección de la sociedad contra la ciberdelincuencia que se logra tipificando los delitos informáticos de forma similar
en todas las naciones, unificando normas procesales y a través de una cooperación internacional. Tras el análisis, presidente, colegas asambleístas, y procesamiento de absolutamente todas las observaciones y aportes que han sido presentados por diversos actores en esta comisión, hemos establecido los siguientes tipos penales que están puestos a consideración de ustedes. El moving, que está incorporado mediante el artículo 154.2 sobre el acoso laboral, y la sanción va de 1 a 3 años de pena privativa de la libertad. El bullying, donde se ha agregado también al artículo 154, numeral 3, sobre el acoso escolar o académico con igual sanción de 1 a 3 años. Debiendo señalar aquí, señor presidente y colegas asambleístas, que hemos recibido observaciones por escrito que se debe diferenciar cuando ese acoso escolar o académico es realizado ya sea por docentes, por personal administrativo o por instancias superiores, o, hablando en el ámbito académico, a los estudiantes. Y obviamente cuando se refiere a este acoso entre estudiantes, se estará a lo que determina el Código de la Niñez. Y esta será una propuesta que seguramente, una observación que seguramente la realice alguno de los señoras asambleístas, y obviamente la acogeremos para darle más claridad a esta norma como tal. Sobre el hostigamiento, también estamos incorporando la figura del hostigamiento a través de las redes sociales, las molestias virtuales, que estará contemplada en el segundo párrafo del artículo 157 relativo a la violencia psicológica contra la mujer o miembro del núcleo familiar, y al mismo tiempo estableciendo una pena privativa de la libertad. Sobre el ciberacoso sexual, que ocurre cuando se utiliza cualquier medio tecnológico o digital para establecer contacto con la víctima con fines de naturaleza sexual a través de amenazas, ataques o intimidación. También estableciendo, de acuerdo a la dosimetría penal, penas privativas de la libertad que están establecidas en el artículo 166.2. Sobre la exposición o contenidos nocivos o hipersexualización, que estará contenida en el número 1 del artículo 169, que versa sobre los artículos de la corrupción de niñas, niños y adolescentes, sancionando con 3 a 5 años de pena privativa de la libertad. La transmisión en vivo o el streaming, incorporado en el penúltimo párrafo del artículo 170 sobre el abuso sexual, y el artículo 171 sobre la violación, número 6, también estableciendo sanciones que van de 3 a 5 años y hasta de 22 años en caso de violación. El happy slapping o paliza feliz, que está agregado dentro del artículo 170 sobre el abuso sexual, el último párrafo, y el artículo 171 sobre la violación en el número 7, sancionando también con penas privativas de la libertad, de igual manera que la transmisión en vivo y el stream. Sobre la sextorsión y el chantaje sexual, se tipifica el delito cuando, mediante el uso de la violencia, amenazas, manipulación o chantaje, se induce, incita u obliga a una persona a exhibir su cuerpo desnudo, semidesnudo o en actitudes sexuales con el propósito de obtener un provecho personal o para un tercero, ya sea de carácter sexual o de cualquier otro tipo. También incorporando este artículo en el 172.1 sobre la extorsión sexual, sancionado con penas que van de 5 a 7 años, y con agravantes de 7 a 10 años cuando exista una persona, cuando la víctima sea menor a 18 años, mayor a 65 años, mujer o sea una persona con discapacidad, y obviamente una serie de condiciones más. Sobre el sexting no consentido y la violencia sexual digital, tipificando este delito que se ha definido cuando sin consentimiento se accede, revela, difunde, publica o da algún tratamiento indebido o no autorizado
a contenido de terceros, datos personales, mensajes de datos, voz, audios y video de carácter personal o íntimo, o que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos o actitudes sexuales que la persona afectada le hubiese confiado de su intimidad, reales, simuladas o alteradas como tal. Esta norma se contempla en el artículo 178 sobre la violación a la intimidad y está también determinando penas privativas de la libertad de 5 a 7 años y de 7 a 10 años como agravantes cuando la víctima es mujer, menor de 18 años o persona con discapacidad, o cuando se comercializa el contenido sin consentimiento de la persona mayor de edad. El deepfake porn, de igual forma, contemplado dentro del artículo 178, la violación a la intimidad, que también estará sancionada de 3 a 5 años, de 5 a 7 años cuando el contenido sea de carácter íntimo y de 7 a 10 años cuando la víctima sea mujer, menor de 18 años, sea una persona discapacitada o se comercialice el contenido sin consentimiento de la persona adulta. El Creepshot, incorporado igualmente en el artículo 178 sobre la violación a la intimidad. El doxing, que está agregado dentro del artículo 179, que es la revelación de secreto o información personal de terceros. El outing, que está contemplado en el artículo 179.2, que es la revelación de secreto o información personal de terceros también. Y el flaming, que está incorporado en el artículo 396, número 1, relacionado a las contravenciones de cuarta clase. Sobre los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, hemos establecido que dentro de los tipos de violencia contra la mujer, que de igual forma se hayan ya reconocidos por el Ecuador en su normativa, en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, si bien no estaban tipificados, muchas de las víctimas de estas inconductas han quedado en indefensión a la espera de que la justicia, que casi no ha llegado para las mujeres víctimas de los siguientes delitos, se reformen e incorporen los siguientes tipos de violencia contra la mujer, que son la violencia económica y patrimonial, la violencia simbólica, la violencia política, la violencia mediática y la violencia gineco-obstétrica. Todos estos tipos penales incorporados en el artículo 158 y desde el 158.1 hasta el 158.5. Sobre los delitos informáticos, se está tipificando la interceptación ilegal de datos en el artículo 230, el phishing en el artículo 230, numeral 1, que es la interceptación ilegal de datos, el farming, que es también en el artículo 230, numeral 2, el cloning y el skimming, en el artículo 230, numeral 4, el ataque a la integridad de sistemas informáticos, que también está delimitando su sanción penal sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público. Por otra parte, el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. También se está estableciendo una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La falsificación informática, también con una pena de 3 a 5 años. Estos son fundamentalmente los nuevos tipos penales que incorpora este proyecto de ley. Consideramos, señor presidente, colegas asambleístas, que si bien la norma como tal no lo es todo para resolver la gran problemática que atraviesa nuestro país y nuestra sociedad alrededor de estos delitos que se están cometiendo a diario, minuto a minuto, en nuestro país, consideramos que es un paso inicial, fundamental para institucionalizar la prevención y el combate a este tipo de delitos. Reitero, los daños ocasionados a las víctimas de violencia digital pueden ser varios.
el daño emocional, el daño reputacional. Lo vivimos todos los días con las agresiones y la violencia que sufren mujeres, jóvenes, niñas, adolescentes en las redes sociales. La invasión a la privacidad, el suicidio. Ya desde hace varios años, mujeres, adolescentes, jóvenes que se han suicidado justamente por ese acoso realmente desproporcionado, delincuencial que se ha dado contra ellas, ya sea por su vida sexual o por cualquier situación íntima que ellas puedan haber atravesado, ya sea con su pareja o con amigos o con amigas. Esto definitivamente debe acabar o debemos mitigarlo sustancialmente con este proyecto de ley. Así es como, señor presidente, colegas asambleístas, me permito plantear a ustedes este proyecto de ley y mociono, de acuerdo al texto que ha sido remitido ya a la Secretaría General y al cual pido que se dé lectura, señor presidente, que este proyecto de ley sea aprobado en segundo debate por el Pleno de esta Asamblea. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Bien, ha sido la ponencia a cargo del asambleísta nacional José Serrano en torno a este proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer Serrano, la lucha contra los delitos informáticos en este segundo debate. Todos los colegas legisladores, estamos desde las 10 de la mañana sesionando.